La industria energética nacional y el abuso de las renovables, en México. En todas partes del mundo se subsidia las energías renovables, nos dicen, que son la respuesta a los problemas que hemos ocasionado después de muchas décadas empleando combustibles fósiles, o carbón para la generación de electricidad. El consumo de electricidad crece abrumadoramente, y conforme se van alcanzando estadios de desarrollo más amplios, se demanda más energía, solo para mantener el sistema actual. Eso implica quemar minerales como el carbón, o combustibles fósiles como el petróleo. Mantener nuestro ritmo actual de consumo, implica mantener los niveles actuales de polución y de emisión de gases de efecto invernadero. Si a esto agregamos las aspiraciones de la economía mexicana de convertirse en una de las más grandes del mundo, pues la demanda de energía eléctrica se dispara a las nubes, implica que se expanda la capacidad actual de generación y transmisión, lo cual es una enorme inversión. Esto aunado a los compromisos internacionales que nuestra nación ha firmado como los objetivos del milenio, en los cuales se estipula la adopción de sistemas de generación eléctrica autosustentables, que reduzcan los niveles de emisión de gases de efecto invernadero. Este era el espíritu que dio origen a múltiples programas nacionales para el fomento de la instalación de plantas generadoras de energía eléctrica de energías renovables. Las más destacadas son dos: la eólica y la fotovoltaica, solar. También entra en esta categoría las hidroeléctricas, las termoeléctricas, que aprovechan las emanaciones de vapor del suelo. Sin embargo, estas dos implican grandes limitantes, pues la mayoría de los ríos ya son aprovechados. Lo mismo ocurre con los sitios donde emana de forma natural vapor de agua. Desde los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón se dio un gran ímpetu a la participación de empresas privadas para que se encargaran de realizar la infraestructura y operar las plantas de energías renovables. Con esta idea se abrió el mercado eléctrico nacional, toda vez que estos gobiernos argumentaban que el Estado mexicano y en particular las empresas estatales dedicadas a la generación y transmisión de energía eléctrica eran corruptas, inoperantes e incompetentes. Las descalificaban por sus altos costos de producción y su mala calidad en la transmisión. Lo que nunca mencionaban era el constante saqueo que gobiernos tanto priistas como panistas hicieron de estas empresas estatales. Con la firme convicción de que las empresas privadas eran la solución, se desarrollaron políticas públicas encaminadas a eliminar, o por lo menos disminuir el tamaño en el mercado de la Comisión Federal de Electricidad, y de la empresa de Luz y Fuerza del Centro. Así se abandonaba el principio de soberanía energética comenzado en los años 60 del siglo pasado con la nacionalización de la industria eléctrica por parte del presidente Adolfo López Mateos. De este modo se licitaron los primeros proyectos donde resultaron favorecidas empresas transnacionales, como las españolas Iberdrola y Acciona. También hay empresas de origen canadiense, todas ellas se presentaron con el argumento del desarrollo tecnológico que tenían, el mismo que iban a emplear en sus plantas mexicanas. Con ese objetivo primordial, se permitió su instalación y desarrollo. Cualquiera pensaría que es una fórmula maravillosa, que no hay ningún problema si estas empresas están dispuestas a invertir y arriesgar su capital en México, que es magnífico que quieran venir a nuestro país y ser parte de su desarrollo, además de generar fuentes de empleo en industrias que permitirán reducir nuestras emisiones gases de efecto invernadero. Y sí, es maravilloso cuando una empresa extranjera entra con ese ánimo al país, no hay nada que objetar, al contrario. Sin embargo, la entrada de estas empresas no ocurrió de esa forma. En primer lugar, como en el resto del mundo, estas empresas iban a gozar de un trato preferencial, en muchos sentidos, pues no olvidemos que México está obligado por leyes internacionales a fomentar el desarrollo de industrias menos contaminantes y a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, así que estas empresas iban a gozar de un subsidio y de subvenciones encaminadas a fomentar su desarrollo y crecimiento. Hay que hacer un paréntesis aquí, pues estimado oyente, no resulta evidente al ojo inexperto los subterfugios empleados para instalar este enorme negocio en nuestro país.
Hemos señalado cómo México está obligado por leyes internacionales y por las propias a promover este tipo de energías renovables. Nadie puede oponerse a tan noble objetivo, el sublime deseo de que nuestra huella de carbono sea inocua, o mejor aún, se reduzca. Sabemos de las implicaciones terribles sobre el clima que provoca el exceso de gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera. Con esto en mente, las soluciones ofrecidas por estas empresas, la promesa de las energías verdes, amigables con el medio ambiente, y además prácticamente inagotables, seduce de manera inmediata, nuestra imaginación vuela, y volteamos con esperanza nuestros esfuerzos por conseguir esa meta, emplear el mayor número de plantas de generación eléctrica cuya fuente de energía sean elementos como la luz solar o el viento. Magnífico. Lo que no nos dijeron, ni gobernantes, ni empresarios, ni propagandistas, es que estas formas de generación, a pesar de tener muchos años entre nosotros, continúan sufriendo de una enorme limitante, o más bien de varios. En primer lugar, su intermitencia, pues no hay una forma eficiente de almacenar la energía producida por estas vías, así cuando el sol no ilumina, y el viento no sopla, no se genera un solo vatio de energía, y pues, es cuando tiene que entrar la contaminante planta de gas, carbón, combustóleo, o lo que haya a la mano para mantener la emisión de energía que se demanda en ese momento. En todas partes donde se colocan parques eólicos o solares hay una planta de respaldo capaz de generar un flujo constante de energía, por si falla el suministro. Estas plantas de respaldo están continuamente operando, pues sus motores no se pueden encender o apagar continuamente, pues sufren un riesgo de deterioro. Así, pues estimado oyente, por cada romántico molino de viento, por cada impactante panel solar, hay una planta generadora de energía eléctrica, convencional, o a la mucho operada con gas, y esta es la constante en todo el mundo. Inclusive el campeón mundial de generación de energía eléctrica por medio de las renovables, la siempre bien estimada Alemania, donde pregonan su récord de generar casi un 40% de su consumo por estas vías. Bueno, a pesar de ello sus emisiones no se han reducido. Se preguntará por qué. Y no es porque en Alemania no hay tantos días de sol como en Acapulco, sino por la intermitencia de estas formas de generar energía, ya que como lo hemos comentado, por cada planta de renovables, hay una planta de gas, en toda forma, capaz de sustituir el poder generador de los enormes molinos de viento y los multitudinarios paneles solares repartidos por amplias áreas de la geografía. Así la planta de gas se mantiene constante, quemando su combustible para mover las enormes turbinas que tienen el objetivo generar la energía eléctrica que alimenta nuestro modo de vida, y como las renovables carecen de la capacidad de alimentar toda la demanda, pues, las plantas de gas siguen creciendo. Por ello, el acuerdo energético más importante de Alemania en las últimas décadas, no es su enorme potencia en generación eléctrica por medio de las renovables, sino la construcción del gasoducto que le comunica directamente con Rusia, por el cual llegará el preciado combustible, que alimenta su modo de producción y de vida. La economía alemana tiene el recurso que necesita para alimentar su enorme planta industrial y surtir de energía a los hogares y productores alemanes. Hay energía para crecer, y no precisamente renovable. Lo mismo ocurre con nuestro queridísimo vecino, ese gigante, últimamente alicaído, pero que sigue siendo enorme. Con la administración Obama, muchas empresas tildadas de verde vieron su apogeo, se aprobaron leyes que les permitieron crecer y formar parte del mercado más grande de consumo de energía eléctrica en el mundo. Aquí también se repite lo mismo, salvo que en algunos lugares en lugar de gas, ponen una planta de generación de biomasa, o sea, quemar leña, así como lo oye. Aquí sí no se andan con chiquitas y mejor no le cuento que otras cosas queman. Mejor lo invito a ver el documental El lado oscuro de las energías verdes, está en YouTube. Con estos antecedentes usted dirá, eso pasa solamente en países bananeros de Europa y Norteamérica, no en nuestro país, donde hay una enorme calidad moral de empresarios y gobierno. Lamentablemente, estimado oyente, aquí nos fue peor, porque usted en su recibo de luz, pagó todas las inversiones que se hicieron y mantiene los subsidios a los que participan en estos negocios.
por lo menos en las otras naciones, el usuario final, el pobre consumidor, pues en proporción a sus ingresos no paga un recibo de luz tan caro como el mexicano, cuyos paupérrimos ingresos se ven afectados por el costo elevado de la energía eléctrica, además de que en una que otra ocasión le dan una sorpresita con recibos que disparan su tarifa en más de un 100%. Ahora sí, revisemos el negocio en México, y si algún expresidente destaca en este asunto es, el siempre bien querido Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, quien con una auténtica visión de futuro, con una auténtica preocupación por el medio ambiente, y como legado a la posteridad, apostó por las energías renovables, pero resulta un poco extraño que se haya preocupado por fomentar, alentar, consentir, ayudar a una empresa en especial, una que al día de hoy tiene más del 40% del mercado nacional. Sí, estamos hablando de la española Iberdrola, una empresa española para variar, como que nuestros gobernantes neoliberales tienen una cierta obsesión con la madre patria, hay que seguir enviando regalías a la gloriosa España. En fin, ¿cuál fue el secreto del negocio en México? Simple, mire usted, supongamos que usted es el dueño de Iberdrola, y tiene deseos de poner una planta de energía eólica o solar para alimentar alguna empresa automotriz, por ejemplo en San Luis Potosí. Pues bien, el gobierno de Felipe y de el siempre bien peinado Peña Nieto, hicieron las modificaciones al marco normativo azteca, para que las empresas españolas no tuvieran ningún contratiempo para instalarse. Aún más, como forma de amarrar las inversiones de estas empresas se les brindó un prestamito, para que pudieran construir sus plantas, financiadas con dinero procedente de la Banca de Desarrollo, Banobras, Nafinsa, Bancomex, etc., donde hubiera dinero. La garantía del préstamo era el convenio, que obligaba a Comisión Federal de Electricidad a enviar de forma preferente la energía producida por estas plantas de energía, es decir, había la garantía de compra de la energía generada por los molinos de viento o por los paneles solares. Así, mi estimado oyente, el Estado mexicano le proveerá el financiamiento necesarios para que construya su planta de generación eléctrica, y además le comprará todo lo que produzca. Como ve, le entra al negocio. Claro está, usted tendrá que hacer un lugarcito en la mesa directiva para la exsecretaría de Energía, y para el mismísimo presidente de la República, eso sí, una vez que termine con su noble labor. Así Felipe terminó como directivo de Iberdrola, y pues, mi estimado oyente, todo ese dinero salió de un solo lugar, de sus impuestos, y del pago de su recibo de luz. Ahora lamento decirle, que aquí no acaba el asunto. Ya una vez echado a andar el negocio, vino la segunda etapa, realizar los convenios con grandes empresas para que recibieran el certificado verde. Así comenzó la operación de incluir en el negocio de las grandes empresas consumidoras de electricidad, como las fábricas de autos, las productoras de cerveza y refrescos, las grandes panificadoras, los grandes centros comerciales, las franquicias, los supermercados, donde destacan Walmart de México, FEMSA, y su cadena de tiendas Oxxo, cuyas luces permanecen prendidas todo el tiempo. Estas empresas le entraron al negocio, y de paso obtenía su etiqueta verde. Nos alimentamos de energías renovables, y, a darle, de este modo estas empresas dejaron de pagarle a la Comisión Federal de Electricidad, y ahora le pagaban a empresas como Iberdrola. Pero, estimado oyente, no crea que pagaban lo mismo que nosotros como tristes mortales. Estas empresas eran socias, o sea, consumían la energía que ellos mismos producían. La CFE nomás se las llevaba hasta el changarro. Así pues, mientras el tendero de la esquina pagaba su recibo de luz comercial carísimo, el humilde Oxxo de la esquina pagaba un recibo de luz subsidiado por todos los consumidores mexicanos. Y pues, señores, viva el libre mercado. Doña José Domchi junto a millones de emprendedores mexicanos tronándose los dedos para pagar su recibo de luz, mientras que las grandes cadenas eran beneficiadas con energía subsidiada por el Estado mexicano. Un auténtico negocio redondo, donde la sagacidad, talento, innovación, determinación y riesgo de los empresarios dueños de estas empresas quedó demostrado.
Ahora entiende usted el enojo de estos empresarios y del expresidente Calderón, todo ese flujo de efectivo que dejará de entrar en sus cajas, humildemente unos 5.000 millones de pesos. Por cierto, olvidaba un detalle, la CFE tenía que garantizar el suministro y tenía que tener listas sus plantas para que cuando las flamantes plantas de generación verde no pudieran enviar suficiente energía, entonces, la ineficiente CFE le entrara al quite, y mantuviera el flujo de energía suministrado a la red.